Hola a todos, bienvenidos a este tema número 6, Borneras Bell y sirenas. Primero contarles que los paneles que vamos a trabajar siguen siendo DCC, vamos a trabajar sobre la 585, pero con respecto a lo que es las sirenas, nos vamos a abocar a sirenas Alonso, que son las que, por lo menos acá en nuestra zona geográfica, las que se utilizan permanentemente y en las que más tenemos información sobre conexiones y demás. Entonces vamos a empezar a ver algunas características de estas sirenas Alonso por medio de un video hecho por la propia marca Alonso, que se encuentra en YouTube, digamos, es público, y ya sí luego nos vamos a meter de lleno en las distintas conexiones, dependiendo si quiero utilizar todas las características de estas sirenas que nos presenta Alonso, o depende también del panel de alarma que tengamos. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora vamos a ver este primer video hecho por la marca Alonso, en donde muestran sus sirenas, tanto las características y las funciones.
Voy a agregar algunas cositas con respecto al video que vimos recién. Por ejemplo, con respecto a las características, cuando habla de sirenas piezoeléctricas que por ahí son para lugares más cerrados o no cerrados en el ambiente, sino que por ahí tienen estructuras alrededor y demás. Eso es cierto. Me ha pasado de instalar, por ejemplo, las MP1500, que son sirenas piezoeléctricas, en lugares muy abiertos y sinceramente el sonido no es tan fuerte. Más allá de que consume menos y tiene un amperaje, una potencia menor, además me parece que juega el tema del entorno como explica el video. Con respecto a las funciones, las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las distintas conexiones. Y a su vez veremos en el manual algunas características de los jumper y demás. Antes que empezar a ver cualquier conexión, sin ninguna duda hay que entender esta pequeña oración, definición, que dice que las borneras PGM y Bell disparan por negativo. Esto si empiezan a buscar en internet y demás van a encontrar un montón de foros y demás que gente escribe y dice no, porque disparan por negativo. Vamos a tratar más o menos de entender qué significa esto dispara por negativo. Las PGM las vamos a ver después en otro tema, así que las hago aparte, pero sí el Bell. Lo que vamos a tratar de entender de esto de que dispara por negativo es lo siguiente. Tenemos dos borneras en Bell, positivo y negativo. Hay una polaridad. La bornera del positivo funciona más o menos como la bornera positivo del AUX. Digamos como que permanentemente está en un mismo estado. Puede ser que esté enviando tensión permanentemente o no, pero siempre está en un mismo estado. La bornera que en realidad funciona como interruptor, que le indica a la sirena ese cambio de que la alarma generó un evento, es la bornera del negativo, del Bell. Esto pasa en algunos paneles, yo no digo que en todos los paneles del mundo funcione así, pero en DCC, en Alonso y estoy casi seguro que en Paradox funcionan de esta manera. Esto nos va a servir después para ver las distintas conexiones. Cuando veamos el trigger, el PGM, lo vamos a entender mejor. Pero tengan en cuenta que nuestras alarmas DCC, Alonso en este caso, que también tiene sus propios paneles, y Paradox trabajan en negativo con respecto a las borneras del Bell. Y en PGM también, eso lo vamos a ver en un tema posterior. Bueno, este es el caso número 1, en donde tenemos dos sirenas, un exterior y un interior. Luego tenemos tres sensores conectados en paralelo en lo que es alimentación, que eso lo vamos a ver en un tema posterior. Lo pusimos simplemente para completar la instalación, y un teclado que también lo pusimos para completar la instalación. Pero nos vamos a enfocar en lo que son las sirenas. Tenemos dos sirenas, una exterior y una interior. La interior es una DCC. Yo les dije que por lo general trabajamos con sirenas Alonso, eso es cierto. Hay sirenas interiores Alonso, sí, claramente. Pero bueno, esta es una sirena DCC que se usa también habitualmente. El consumo es de 350 mA aproximadamente. Y tenemos una sirena exterior MP1500 que se usa muchísimo, que consume 500 mA. ¿Qué se dice en teoría? Que las borneras Bell están hechas para sirenas interiores. ¿Por qué? Porque si vamos al manual, por ejemplo, de una DCC, una Paradox, vamos a ver que el máximo de consumo de una bornera Bell es de 700 mA. Entonces en este caso estaríamos superando ese máximo. Pero bueno, sabemos que si el panel no consume todo el máximo de amperaje que puede permitir, que anda en los 1400 mA, y sobran de amperaje de la bornera auxiliar, de las borneras AUX por ejemplo, y de las PGM, le presta a las borneras Bell. Así todo, hay un máximo que después lo vamos a ver en un caso particular, que ya lo vimos en un tema anterior, que era cuando ya conectamos una MP150 con la función de prealarma. Esto hacía que el tono de la sirena va aumentando hasta llegar a un consumo de 1100 mA, en donde ahí el panel ya no soporta más y genera problemas. O no suena mala sirena o se apaga el panel. Conectándolo en paralelo con una sirena interior también. Perfecto. Ahora, ¿por qué se permite por qué se puede esta conexión en paralelo de una sirena exterior y un interior en este caso? Porque el consumo máximo anda en 850 mA, por lo cual los paneles lo permiten. Así todo, esta es una sirena exterior MP1500 que la potencia va a ser menor a una sirena, por ejemplo, MP150, claramente. Pero bueno, para uso doméstico, locales, y si el cliente no nos pide un sonido mayor al que nos proporciona esta sirena,
es suficiente. Yo la he usado un montón de veces. Las competencias la usan permanentemente, es una sirena súper utilizada en el mercado. Pero a veces nos va a pasar que el cliente nos va a decir, che, no, quiero que suene más fuerte. Vamos a tener que pasar a un nivel a un tipo de sirenas superiores. Bien, vamos a ver las borneras de esta sirena exterior. Vemos que tiene 6 borneras, una que positivo y negativo power, positivo y negativo LED y tamper. El tamper es una zona, que lo vamos a ver en un tema posterior, cómo se conecta una zona. El LED es la lucecita, esa lucecita en rojo que permite, por ejemplo, si la alarma está activada, o sea, si está prendido, está armada, las lucecitas se ponen en rojo. Entonces, por ejemplo, pasa alguien por afuera de la casa y si ve la lucecita en rojo prendida, sabe que esa alarma está armada. Si tintinea, quiere decir que está sonando. Bueno, esas son funciones que cada sirena tiene. En este caso la MP1500 lo tiene. Ahora, esa lucecita va a funcionar siempre y cuando conectemos el positivo y negativo de las borneras LED de la sirena MP1500 en las salidas auxiliares. ¿Por qué? Porque esa lucecita consume voltaje y amperaje permanentemente, no solamente cuando la sirena suena, cuando la sirena se le genera un evento, por lo cual tiene que estar conectado a las borneras auxiliares que permanentemente alimentan con voltaje y amperaje. Ahora, ¿cuáles son las borneras que van conectadas a las borneras Bell? Las que dicen power. También tienen polaridad, positivo y negativo. Yo en este caso uso 2 cables UTP, o sea, serían 2 cablecitos por positivo y 2 cablecitos por negativo, en lo que son sirenas exteriores. Eso ténganlo en cuenta. En lo que es sirenas interiores me manejo con un cable, por ejemplo, un cable telefónico. Un cablecito por positivo y un cablecito por negativo. En lo que es sirenas exteriores me manejo con 2 cables por polaridad. En este caso directamente conecto en paralelo, o sea, positivo del power de la sirena al positivo del Bell, negativo del power de la sirena al negativo del Bell. Y no hay más que eso. Para que, por ejemplo, la sirena haga chillidos si se activa la alarma y 2 chillidos si se activa la alarma, que es una función bastante común en los paneles de alarma, tengo que configurarlo por programación. Esta sirena no tiene reconocimiento de bip. Y si quiero que ande la lucecita, tengo que conectarlo con las borneras LED. Vamos a ver en la sirena MP150 que esto cambia. Entonces, para finalizar este primer caso número 1, que siempre que tengamos un panel en donde no necesitemos una potencia de sirena elevado, les vuelvo a repetir, es una sirena súper utilizada, tranquilamente podemos usar este caso utilizando una sirena MP1500 o algo parecido, una sirena parecida, que consuma más o menos alrededor de 500 mA. Vamos ahora a pasar a los casos en donde necesitamos una potencia mayor. Bueno, este es el primer caso que vamos a ver, que es el caso que vimos en el videito recién, conexionado simple. Este dibujo que vemos acá está en el manual. Si por ejemplo buscamos el manual de la MP150 del Alonso, que es la sirena que yo les venía contando el caso de que se me apagaba el sonido, es el que está acá. ¿Cómo es el conexionado simple? Bien, es bastante parecido al que vimos el de la MP1500. Las borneras de la MP150 tienen 2 borneras que dicen power, una que dice trigger, una que dice PGM y 2 que dicen tamper. Y lo que está a la derecha es el panel alarma, que tiene su positivo y negativo del Bell. Y también está la batería conectada al panel alarma. El conexionado simple se conecta de la misma manera que el MP1500. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay limitaciones. ¿Por qué? Si utilizamos este conexionado simple, en primer lugar pasa lo que yo les había comentado, que esta sirena ya no consume 500 mA, consume 1100 mA en su tono mayor, cuando tiene toda la potencia. Entonces,
si tenemos la prealarma configurada, que es el jumpercito 1, si lo tenemos puesto el jumpercito 1, esta alarma empieza a sonar poco y va aumentando la potencia. Cuando yo uso, por ejemplo, paneles DSC, se me corta el sonido siempre y cuando también tenga una sirena interior conectada, ¿no? Sirena interior. Se me corta el sonido. ¿Por qué se me corta el sonido? Porque llega seguramente a ese nivel máximo de amperaje que el panel DSC no soporta. Habría que ver en un Alonso conectando esta sirena exterior de esta manera más una interior que supuestamente soportan hasta 1400 mA, las borneras Bell, si las dos sirenas las soporta. Las DSC no. Entonces, en este caso yo si conecto a una DSC lo que tengo que hacer es sacar el jumpercito 1. Entonces la sirena suena siempre igual, con un tono un poquito menor, y en ese caso las DSC las soporta. Pero que también dificultad tiene esta conexión simple. ¿Qué desventaja? Que no tiene luces. Bien, no va a tener luces. En el caso del MP150 tiene solamente la lucecita del LED, pero no va a funcionar porque claramente no tengo conectado ninguna alimentación, salvo lo que es las borneras Bell. Entonces, si yo quiero que la sirena también tenga luces, o por ejemplo si tengo alguna sirena con los flashes que están abajo, esta conexión no me va a servir. Y si quiero utilizar la prealarma también con una sirena interior en paralelo, probablemente tenga que utilizar las conexiones que vamos a ver ahora, porque vamos a necesitar la alimentación no tanto del panel, sino que lo vamos a necesitar de la batería. Otra cosa a tener en cuenta en este conexionado es la configuración del ruidito si activo la alarma desde la sirena, y el ruidito doble si desactivo la alarma. Bien, si configuro desde la programación, que eso lo podríamos ver luego en el tema de programación, que la sirena haga un sonido cuando se activa la alarma y haga dos sonidos cuando se desactiva la alarma, esta sirena me lo va a permitir, pero no por medio del reconocimiento de bips. Bien, que eso lo vamos a ver en la configuración que viene. Solamente va a funcionar por el medio de la programación. Muy bien, este caso no está puesto en el manual, es un caso que aparece también en el video público de Alonso, pero no aparece en los manuales. ¿Cuándo utilizar este caso? Cuando queremos que funcione la sirena MP150, por ejemplo, con todas sus características: luces, LED multifunción, flash, reconocimiento de bip, etcétera, etcétera, y no queremos utilizar la salida PGM. ¿Qué significa trigger por negativo? Esto hace referencia a lo que ya explicamos anteriormente de dispara por negativo. Trigger por negativo significa cuando en un panel de alarma las salidas Bell disparan por negativo, yo puedo utilizar este diagrama. Por ejemplo, en una DSC o en un Alonso puedo utilizarlo. Entonces, ¿qué hago? Conecto un cable desde el negativo del Bell a la bornera que dice trigger en la sirena. De donde dice más 12 voltios desde la sirena, conecto a la bornera de la batería de la alarma, y del negativo de la bornera de la sirena conecto al negativo de la batería de la alarma. Ahí en el medio aparece un fusible que dice que se recomienda utilizarlo. Bien, entonces ponemos un fusible de 5 A, eso para que si hay un cortocircuito el fusible nos sirva de defensa. Y ahí se conecta una resistencia entre el cable de el trigger y los 12 volt, más 12 volt.
La sirena tiene que ser 820 ohm y tiene que ir en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Lo que ya venimos viendo. Una patita de la resistencia tiene que ir conectada en ese cable o en la bornera de 12 volt o en la bornera de la batería. Y la otra patita de la resistencia tiene que estar conectada o en la bornera que dice trigger, en el cable o en la bornera que dice menos bell. Pero como las resistencias no son tan grandes, tendrán unos 10 centímetros, siempre va a estar cerca una patita de la otra. Entonces puede estar conectado ahí mismo entre los dos cables, como está ahí en la figura, o directamente en las borneras de trigger y más 12 volt. Doblamos las patitas y las conectamos en cada bornera. Bien, y fíjense que hay que sacar el jumper 5. Todos los otros jumpers tienen que estar, pero el 5 no, tiene que quedar deshabilitado. ¿Eso por qué? Vamos a ver el manual. Dice, si se quita el jumper número 5, la sirena reconocerá los bip en la entrada trigger y manejará en forma automática el LED multifunción. Esto quiere decir que cuando la central de alarma se active y genere un bip en la salida de la sirena indicará que la alarma se activó. Y cuando se desactive la alarma, la misma generará 2 bip en la salida de la sirena, el LED multifunción dejará de parpadear. Entonces, si utilizamos este diagrama y sacamos el jumper 5, la sirena va a tomar esa característica de que hace un ruidito cuando se activa y 2 ruiditos cuando se desactiva, utiliza el LED multifunción, ahí también está vinculado el jumper 6, sin tener que programar nada en el panel de alarma. ¿Ven? Como en el caso anterior de la conexión simple, sí necesitamos configurar el panel de alarma para que haga el ruido o doble ruido si se activa o se desactiva. Muy bien, acá tenemos otra conexión que es trigger por negativo y PGM por negativo. Esto es si queremos conectar la salida PGM a la sirena y que sea la salida PGM la que indique si la alarma está activada o no. Acá, bueno, hay que agregar un cable, digamos, de la salida PGM de la central a la salida PGM y además se agrega una resistencia más. En los paneles Alonso o DSC, por ejemplo, este diagrama puede ser usado. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Y repetimos varias veces. Las salidas PGM disparan por negativo y las borneras Bell disparan por negativo. Entonces, este es un diagrama que, si quiero utilizar las salidas PGM para que me determinen si la alarma está activada o no, puedo utilizar como alternativa del diagrama anterior del trigger negativo más reconocimiento de bip. Pero fíjense que este diagrama sí aparece en el manual, mientras que el diagrama anterior no aparece en el manual. Entonces, por ahí este diagrama es para tenerlo en cuenta, ya que sí está en el diagrama, mientras que el anterior no. Luego, con respecto a las conexiones, más o menos siguen todo lo mismo. Tienen que ver que se agrega otra resistencia que también va en paralelo con 2 cablecitos. Y tener en cuenta que el jumper 4 se deshabilita, se saca. Eso ténganlo en cuenta también. Una vez hecho todo esto, la sirena, por ejemplo, la MP150 va a funcionar con todas las características que tiene la propia sirena. Este modelo número más que un número trigger negativo, PGM positivo, para mí ya por ahí a los que no están muy metidos en el tema confunde. ¿Por qué? Teniendo los casos anteriores, uno pregunta, bueno, entonces, ¿y esto para qué? Estos diagramas son para aquellos paneles de alarma en donde el bell dispara por negativo,
y los PGM por positivo, que no es el caso ni de las DCC, ni de las Alonso, ni de las Paradox, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una DCC, una Paradox o una Alonso, este diagrama no sirve. Bien, hay que tener en cuenta. Con respecto a las conexiones, después es más o menos todo lo mismo, pero solamente deberíamos usarlo en el caso de tener un panel que sabemos que las PGM disparan por positivo, que no es el caso de los modelos de alarma que venimos nombrando. Este caso es exactamente lo mismo que el caso anterior. No es para nosotros con los modelos de alarma que estamos manejando, pero si nos toca algún panel de alarma en donde la salida Bell dispara por positivo, y las PGM por negativo, entonces tenemos que usar este modelo de conexión. No es un modelo de conexión que tendríamos que utilizar para los modelos de alarma que venimos nombrando como DCC, Paradox o Alonso. Bien, y por último tenemos este último diagrama que es exactamente lo mismo que los últimos dos ejemplos. Si llegamos a tener un panel de alarma en donde las borneras Bell disparan por positivo y sabemos que las borneras PGM disparan por positivo, en ese caso necesitaríamos utilizar el diagrama que estamos viendo ahora mismo. Bien, me gustaría también mostrarles una conexión que encontré en internet que me pareció bastante explícita. Todas las conexiones que vimos antes son conexiones de una sirena. Pero ¿qué pasa si queremos conectar, además de esa sirena, una sirena interior? Bien, arriba tenemos en este diagrama dos sirenas que dicen sirena MP200 y MP400. Vamos a olvidarnos de la sirena MP400. Imaginemos como que no está, porque en realidad lo que está haciendo es conectando este dibujo, dos sirenas en paralelo, externas, y la interna no. O sea que en realidad esas dos sirenas externas en paralelo no nos interesa, a nosotros nos interesa una sola. Vamos a suponer que esa que dice MP400 no existe, pero sí está la que dice MP200 y la sirena interna que está a la derecha. Entonces, fíjense, tenemos conectado por PGM. Bien, sabemos que PGM dispara por negativo. Entonces tendríamos la conexión de trigger negativo, PGM negativo. ¿Por qué? Tenemos la bornera de la sirena PGM, que es el cable verde, estamos en la MP200. Va derecho ¿a dónde? A la salida PGM. La salida de trigger va derecho a la salida negativa del Bell. El más 12B va sería al positivo de la batería conectado, que en este caso se dibuja como bornera, pero es la batería. Y el negro va a el negativo de la batería. O sea, es el mismo diagrama que el trigger negativo, PGM negativo que ya vimos, y con sus dos resistencias respectivas. Pero fíjense qué pasa con la sirena interna. El negativo de la sirena interna va conectado ¿a dónde? Al negativo de las borneras Bell. Y el positivo de la bornera de la sirena interior va, acá no se ve, pero sigue este cable rojo, sigue todo por acá por abajo, y va conectado al positivo del Bell. ¿Esto por qué? Porque la sirena interior va directamente conectado a las borneras Bell. Como no tiene mucho consumo, no tiene sentido hacer una conexión para que consuma desde la batería, ya que con las borneras Bell alcanza y sobra. Entonces,
Esto es un buen dibujo para que tengamos en cuenta cómo poder conectar una sirena exterior en base a los diagramas que vimos recientemente. En este caso es el trigger negativo y PGM negativo, y además una sirena interior. Y si en el caso de que necesiten conectar dos sirenas exteriores, que no es un caso muy común, pero bueno, supongamos que lo necesitamos, también este dibujo lo abarca. Así que por eso lo saqué de internet. Esto lo dibujó una persona en un foro, no les voy a mentir. Me pareció buenísimo el dibujo, lo saqué de un foro y lo puse en el curso para que se vea.